Hola, mi nombre es Catalina Gauder y el de mi compañera Pirén Zambrano. Somos residentes de segundo año del Hospital Muniz y juntas les vamos a presentar este ateneo que se titula La culpa no es del chancho. Para empezar, vamos a exponer el siguiente caso clínico. El 11 de marzo de este año concurre a nuestro hospital una paciente de sexo femenino de 47 años de edad, de ocupación radióloga. Al momento de la consulta, la paciente presenta los siguientes síntomas: fiebre mayor a 38 grados, cefalea, mialgias, dolor abdominal, dolor retroocular e inyección conjuntival. Refiere un antecedente de diarrea que autolimitó. En base a estos síntomas y ante la situación epidemiológica actual, se sospecha de COVID-19. El médico le solicita un hisopado y un laboratorio completo. Tanto el resultado del antígeno como el de la PCR real-time para COVID-19 resultaron no detectables, por lo que se descarta este primer diagnóstico presuntivo. En cuanto a los resultados de laboratorio, llamaron especialmente la atención los siguientes parámetros: eosinófilos, 14%, y las enzimas musculares aumentadas. Al realizarle a la paciente una anamnesis más minuciosa, la misma relata un antecedente de viaje a San Antonio Este, provincia de Río Negro, en sus vacaciones de verano, donde visitó a su familia. En este viaje cuenta que comió una bondiola de cerdo de producción casera el día 11 de febrero, es decir, hace un mes. Entonces, teniendo en cuenta los síntomas, el laboratorio y los antecedentes de ingesta, se puede pensar que la paciente está cursando con triquinosis. La Organización Mundial de la Salud define la triquinosis como una enfermedad zoonótica parasitaria causada por las larvas y parásitos adultos de nematodes del género Trichinella. Afecta al ser humano, mamíferos domésticos y silvestres, aves y reptiles. Se transmite a los seres humanos de modo accidental por la ingestión de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contienen larvas musculares de Trichinella. En cuanto a la epidemiología, según datos del CDC, hay 10.000 casos nuevos por año a nivel mundial, aunque la gran mayoría se encuentran en América Latina. Argentina es un ejemplo de lo que ocurre en el continente, donde la triquinelosis se la considera en prevalencia la segunda enfermedad zoonótica parasitaria transmitida por alimentos. El país se considera una zona endémica y la distribución de este parásito está relacionada con los hábitos ganaderos y alimentarios de las provincias afectadas, tanto por la cría de cerdos como por la caza de ciertos animales salvajes y el consumo de sus carnes. Las provincias en las que se registra un mayor número de casos son Buenos Aires, Neuquén, San Luis, Córdoba y La Pampa. Como la triquinelosis no es una enfermedad infectocontagiosa, se esperaría que aparezcan casos a lo largo de todo el año. Sin embargo, se nota una estacionalidad marcada al comienzo del invierno. Esto se relaciona con el inicio de la época de carneada, que es la faena casera o domiciliaria, la cual suele llevarse a cabo sin los controles bromatológicos correspondientes. Como se observa en el gráfico, el aumento del consumo de estos productos de elaboración casera se traduce en un aumento en el número de brotes reportados durante los meses invernales, que disminuye al comenzar la primavera. En Argentina hay 4 especies circulantes identificadas hasta el momento. Las mismas son Trichinella spiralis, que se encuentra ampliamente distribuida en nuestro país y presenta una efectividad muy alta en cerdos, más del 80%. También infecta animales silvestres como jabalíes, pumas y focas. Trichinella britovi, que fue registrada en Las Heras, Mendoza, presenta una alta infectividad en cerdos y jabalíes y una menor infectividad en ratas. Esta especie resiste al congelamiento, adaptación fundamental para la transmisión del parásito en regiones frías. Trichinella pseudospiralis, que fue encontrada en Río Gallegos, Santa Cruz, infecta cerdos y no es muy infectiva en jabalíes. Es la única especie que puede infectar aves. Y por último, Trichinella patagoniensis, que fue encontrada en Catamarca, Córdoba, Río Negro y Santa Cruz. Es infectiva en pumas y tiene baja infectividad en ratas y cerdos. Es una especie autóctona a diferencia de las otras que son introducidas. Se conocen diferentes ciclos de transmisión del parásito.
Un ciclo doméstico mantenido por los cerdos de cría, que es la forma de transmisión que ocurre por las prácticas de alimentación inadecuadas de los humanos hacia los animales. Provisión de residuos de carne de cerdos poco cocidos, sobras de comedores, cocinas y restaurantes, decomisos mal procesados de mataderos, acceso al consumo de basura y de carcasas de cerdos no removidas rápidamente de las piaras. También ocurre la transmisión al ingerir animales sinantrópicos, como los roedores, y al alimentar a los cerdos con carcasas de animales silvestres que viven cerca. El ciclo selvático o silvestre es aquel que ocurre en la naturaleza, donde el parásito se mantiene y se transmite en hospederos silvestres, carnívoros, con hábitos canibalísticos y carroñeros, tales como pumas, jabalíes, zorros, osos, focas, entre otros. El ciclo selvático puede ser perpetuado por algunas conductas humanas, como el hábito de los cazadores de dejar en el campo las carcasas de animales cazados, o cuando los desperdicios de la faena no controlada forman parte de la fuente de alimento alternativo de los animales silvestres. Para este ciclo es importante la resistencia de las larvas del parásito a la putrefacción. Esta característica le permite permanecer desde meses a años en los tejidos musculares de los animales muertos. El ciclo sinantrópico entrelaza los dos primeros ciclos, ya que está asociado a animales que viven cerca del ambiente humano, como los roedores, también perros y gatos, los cuales van a ser una fuente importante de transmisión del parásito tanto para los cerdos de cría como para los animales silvestres. Entre los roedores, la infección se propaga rápidamente debido a los hábitos de canibalismo. También se documentó en Trichinella spiralis la transmisión vertical en roedores, lo que aumenta su importancia como amplificadores de la infección por su alta tasa de reproducción. Las personas se enferman al consumir carne cruda o mal cocida o productos sin cocción como chacinados o embutidos, salames, chorizos o bondiola, de cerdos o animales silvestres infectados con trichinela. Las larvas no se observan a simple vista y no alteran ni las características externas, ni el sabor, ni el color de la carne o de sus derivados. Es importante resaltar que las larvas enquistadas en el músculo no se ven afectadas por procedimientos de salazón, desecación o ahumado. Como ya vimos, los cerdos adquieren el parásito al comer carne con larvas de trichinela. Esto ocurre si son criados en malas condiciones higiénico-sanitarias, especialmente por la presencia de animales sinantrópicos, por ejemplo las ratas, en el criadero. En Argentina, la principal fuente de infección en el humano es el cerdo, aunque también existen otras como el jabalí o el puma. El ciclo parasitario puede dividirse en dos fases: la fase intestinal o entérica y la fase parenteral, muscular o sistémica. Ambas pueden coexistir por periodos de días a semanas. El ciclo es autoheteroxeno, es decir, que el mismo hospedero actúa como definitivo en la fase intestinal y como intermediario en la fase muscular. La fase intestinal comienza con la ingestión de la carne infectada. Las larvas son liberadas en el estómago por la acción de los jugos gástricos y pasan al intestino delgado. Allí las larvas se desarrollan en los estadios L2, L3 y L4 y culminan con el desarrollo en parásitos adultos machos y hembras. En el yeyuno se produce la cópula, que se inicia inmediatamente luego de la madurez sexual. Luego los machos mueren y son eliminados con las deposiciones. Las hembras grávidas penetran en la mucosa del intestino desde donde comienzan la larviposición. Liberan de 500 a 1500 larvas recién nacidas, o NBL por su sigla en inglés. Luego le sigue la fase parenteral, donde las larvas liberadas en la mucosa intestinal migran a los vasos sanguíneos, a través de las cuales se diseminan en todo el cuerpo. Invaden diferentes órganos y tejidos, hasta llegar a su localización final, que son los músculos estriados, y en ellos maduran a larvas L1. Los grupos musculares estriados de elección por el parásito son los que presentan mayor actividad metabólica y en consecuencia una mayor irrigación. Los mismos son la lengua, el diafragma, los músculos de la acomodación de los globos oculares, de la espalda, del cuello, de la región lateral del muslo e intercostales. Después de la penetración al músculo, se induce la formación de una estructura llamada célula nodriza dentro del miocito infectado, que permite el desarrollo y establecimiento intramuscular del parásito. Esta estructura puede sufrir un proceso de calcificación unos meses después. En los animales, el ciclo se completa cuando el hospedero infectado muere y los músculos parasitados son ingeridos por un nuevo hospedero.
morfología del parásito adulto, podemos decir que las hembras son de mayor tamaño que los machos. Como todos los nematodes, presentan forma cilíndrica, simetría bilateral, cavidad corporal denominada pseudocelomática, tubo digestivo completo, sistema excretor y nervioso desarrollados y carecen de sistema circulatorio. La fecundación es interna en el receptáculo seminal y por su forma de reproducción estos parásitos son vivíparos. No oviponen, sino que eliminan larvas, fenómeno que recibe el nombre de larviposición. Las larvas las podemos encontrar en el músculo estriado, formando lo que se conoce como célula nodriza o quiste. Está formado por una, dos o muy esporádicamente más de 2 larvas L1 enrolladas en espiral o en 8, dentro de una cápsula compuesta por una porción interna derivada de la misma fibra muscular y una porción externa derivada del sarcolema. La enfermedad en humanos varía desde una infección asintomática hasta formas sintomáticas graves y puede dividirse en 2 fases que se corresponden con el ciclo del parásito y sus distintas ubicaciones en el organismo. La primera es la fase enteral, que comienza con un periodo de incubación que corresponde al tiempo que media entre la ingestión de la comida infectante y la iniciación del cuadro clínico. La duración dependerá del número de larvas ingeridas, de la especie de trichinela involucrada y de factores del paciente como el estado inmunitario, edad, sexo y estado general. El siguiente periodo son los pródromos, los cuales se corresponden con la invasión de la mucosa intestinal por el parásito adulto. Suelen tener sintomatología inespecífica y en caso de que se haya ingerido un inóculo bajo de larvas, este periodo puede llegar a ser asintomático. Por estos motivos, es poco común que la enfermedad se diagnostique en esta etapa. La segunda fase es la parenteral, que se compone por el periodo de estado en el que se produce injuria en los tejidos debido a la multiplicación del parásito, el paso de las larvas desde el intestino hacia el músculo estriado y los metabolitos que producen. La reacción inmunológica produce además una infiltración de células inflamatorias en los tejidos afectados. Los síntomas clínicos son más intensos en las cercanías de los pródromos, ya que ocurre una mayor eliminación de larvas en este momento. El último periodo de la enfermedad es la convalescencia, que comienza cuando las larvas dejan de migrar y se establecen en los músculos, ocurriendo primero la cura clínica, es decir, la remisión de los síntomas, y luego la cura parasitológica, ya que las larvas enquistadas suelen vivir en el organismo 5 años o más. Cada una de estas fases se evidencia por la presencia de diferentes síntomas. El periodo de incubación es siempre asintomático y puede durar entre unos 3 a 15 días. Los pródromos suelen caracterizarse por diarrea autolimitada, febrícula, cefalea, decaimiento, astenia, dolor abdominal. Todos estos síntomas inespecíficos de malestar general y que no suelen alarmar a los pacientes como para concurrir al médico. Y como mencionamos anteriormente, en los casos leves en el que el número de larvas ingeridas es bajo, este periodo puede ser asintomático y pasar desapercibido. En el periodo de estado aparecen síntomas más notorios, como fiebre más elevada, edema, típicamente en la cara y bipalpebral, exantemas, conjuntivitis, cefalea, dolor muscular. Este dolor, junto con la fiebre, suelen ser la causa por la que consultan los pacientes. Estos síntomas se acompañan con ciertos hallazgos de laboratorio, como la eosinofilia, producida por la respuesta inmune frente al parásito, y elevación de CPK, LDH y TGO debidas al daño muscular. En las formas graves o complicadas pueden producirse otros síntomas de acuerdo al órgano que se ve afectado y que luego nombraremos con más detalle. Nos parece importante resaltar que es en esta etapa en la que se diagnosticó nuestra paciente, como suele suceder en la mayoría de los casos. El periodo de convalescencia se evidencia clínicamente por una progresiva desaparición de signos y síntomas y por la normalización de los valores de laboratorio. Suele presentarse entre la 6ª y 8ª semana post-infección. La mayoría de las personas se vuelven asintomáticas, pero las larvas persisten con vida enquistadas en los músculos durante muchos años. En la República Argentina, la letalidad actual es muy baja, alcanzando menos del 1%, y en general suele ocurrir cuando se presentan alteraciones cardíacas o meningitis. Aunque las larvas no se encapsulan en el corazón, la migración por este órgano puede producir una respuesta inflamatoria que lleva a distintas manifestaciones clínicas. Los signos observados son dolor precordial, taquicardia y el electrocardiograma puede presentar anormalidades.
La forma neurológica es una de las formas clínicas más graves. Se produce por la habilidad que tienen las larvas para atravesar las meninges y penetrar en el encéfalo, produciendo los signos y síntomas de la encefalomielitis. Se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, aunque raramente se evidencian en la observación microscópica. Las complicaciones respiratorias están dadas por la afección del diafragma, los músculos intercostales y los abdominales. La persona afectada puede presentar disnea en forma ocasional. La forma muscular es la más frecuente de las complicaciones. La invasión larvaria y formación del quiste se produce junto con un proceso inflamatorio que se traduce en dolor e impotencia muscular. En algunos pacientes puede llevar a una parálisis generalizada. El dolor muscular puede continuar hasta 6 años después de producida la infección, simulando una enfermedad reumática, y en estos casos se habla de una triquinosis crónica. Las complicaciones oculares ocurren por disturbios en la microcirculación, se producen edemas y lesiones vasculares en la conjuntiva, retina y en algunos casos en el nervio óptico. Entre las complicaciones digestivas se han reportado alteraciones hepáticas durante o después de la fase intestinal. Estas alteraciones pueden ser ocasionadas por una injuria larvaria directa o en forma indirecta por la acción de los eosinófilos. La infección en el embarazo puede causar aborto o nacimiento prematuro. No se conoce la forma de transmisión congénita y la mayoría de las mujeres infectadas han tenido bebés saludables. Las alteraciones que se pueden encontrar en el laboratorio en una persona con triquinosis son: por un lado, aumento brusco de eosinófilos entre la segunda y quinta semana de infección, que ocurre en casi todos los casos. Se consideran distintos grados de eosinofilia: baja, moderada, como en el caso de nuestra paciente, y alta. También ocurre el aumento de enzimas musculares, tales como CPK, LDH y TGO, que ocurre entre el 75 y 90% de los casos. Este aumento también ocurre entre la segunda y quinta semana de infección y no está relacionado con la gravedad de la enfermedad. Por último, también ocurre aumento de la IgE total, como sucede en la mayoría de las infecciones por helmintos. El diagnóstico inmunológico de la triquinosis en humanos consiste en la detección de anticuerpos específicos. El nivel de anticuerpos no tiene correlación con la gravedad de la enfermedad y las pruebas serológicas no diferencian entre especies de triquinela. El algoritmo comprende hasta 3 muestras de suero seriadas, la primera al momento de la aparición de los síntomas, la segunda a los 15 días y la tercera a los 45 días de la primera. De ser reactiva alguna de las mismas, se confirma el diagnóstico y no hay que remitir las muestras subsiguientes. De esta manera, se abarca el periodo de ventana inmunológica que puede durar entre 21 y 40 días posinfección, por lo que es esperable que la primera muestra sea negativa. Las técnicas inmunológicas disponibles son ELISA, Western blot e inmunofluorescencia indirecta. La combinación de por lo menos 2 métodos aumenta la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. El método ELISA es el más comúnmente utilizado para la detección de la infección por triquinela, dado que posee como ventaja su bajo costo, fácil estandarización y posibilidad de evaluar gran cantidad de muestras. Detecta anticuerpos antiantígenos metabólicos de excreción-secreción. Dichos antígenos son producidos por la larva L1 en el interior del quiste muscular. Esta es la técnica que realizamos en nuestro hospital. El Western blot es usado generalmente como método confirmatorio y para validar resultados positivos obtenidos por ELISA. Posee como desventaja su elevado costo y su complejidad. Al igual que la técnica de ELISA, detecta anticuerpos antiantígenos de excreción-secreción. Se visualiza un patrón de bandas en sueros reactivos identificados por los antígenos de peso molecular 45, 49 y 53 kilodalton. Por último, la IFI se utiliza para diagnóstico en algunos laboratorios de referencia provinciales. Puede presentar reacciones cruzadas en personas con enfermedades autoinmunes y otras parasitosis. Además, resulta engorroso cuando se quieren evaluar grandes cantidades de muestras. Detecta anticuerpos IgG antiantígenos cuticulares. Estos anticuerpos se exponen cuando las larvas circulan por el torrente sanguíneo, por lo que este método presenta un periodo de ventana algo menor con respecto a las técnicas anteriores. En el diagnóstico de la triquinosis humana no se utilizan métodos directos como la PCR y la biopsia muscular. Volviendo al caso de nuestra paciente, se le tomó una primera muestra al momento de realizar la consulta por guardia.
Se analizó en nuestro hospital con la técnica de ELISA, dando como resultado negativo para anticuerpos IgG. Y se envió al Malbram, donde también se obtuvo un resultado negativo para anticuerpos IgG, por ELISA. Teniendo en cuenta el periodo de ventana de la enfermedad, se considera este resultado no conclusivo, quedando a la espera de la segunda muestra. Se citó a la paciente a los 15 días para una nueva toma de muestra. Esta dio un resultado positivo tanto para el IgG en nuestro hospital y en el Malbram, como también para el Western Blot que se realizó como técnica confirmatoria. Con este nuevo resultado queda confirmada la infección por Trichinella spp. El diagnóstico en la carne de los animales se realiza mediante la técnica de digestión artificial, que consiste en realizar un análisis de muestras de los músculos simulando la digestión estomacal. Es hasta el presente el método recomendado internacionalmente y obligatorio en Argentina según la resolución 740/1999 de SENASA, para analizar carnes de especies susceptibles a la trichinela previo al consumo humano. El músculo de elección en los porcinos es el diafragma, conocido como entraña, y en particular la parte del diafragma adherida a las costillas o al esternón. Puede utilizarse como alternativa en caso de otros animales o porcinos que ya hayan sido despostados, la base de la lengua, músculos maceteros, los músculos intercostales y abdominales. No se recomienda el análisis de los productos ya elaborados, sin embargo, cuando se produce un brote y se recupera el alimento sospechoso, debe procederse a su análisis. La sensibilidad de la técnica dependerá del peso de las muestras. Se estima que para 5 gramos de carne la sensibilidad es de 1 larva por gramo. Las muestras pueden analizarse individualmente, es decir, de un solo animal, o agrupadas, tomando al menos 5 gramos de cada animal a analizar y mezclando las distintas piezas. Es importante respetar el mínimo de 5 gramos por muestra para no perder sensibilidad en la técnica. Y en el caso de que el análisis no sea de rutina, sino ante un animal o lote sospechoso de infección, la recomendación de SENASA es utilizar al menos 10 gramos por pieza. Una vez pesada la carne, se procede a la trituración de la misma y el resto de la técnica se basa en digerir la muestra con una solución compuesta por agua, pepsina y ácido clorhídrico, en agitación constante a una temperatura determinada y por un tiempo variable que dependerá del tipo de carne. Mediante este proceso, las larvas se liberan del tejido muscular para ser recuperadas por filtración y posterior sedimentación, haciendo posible su cuantificación con lupa estereoscópica o microscopio óptico. En esta imagen se muestran las larvas obtenidas por digestión artificial de una pieza infectada. Estas larvas deben ser conservadas en alcohol 70 para su correcta preservación. Y una vez realizado el recuento, pueden ser enviadas a centros de referencia para el análisis de especie por técnicas de biología molecular. La demostración de larvas de Trichinella spp en el tejido muscular de cerdo u otro animal constituye el diagnóstico positivo de la enfermedad. Una carga parasitaria de 1 larva por gramo es de riesgo para la salud pública. Por lo tanto, ante un hallazgo positivo es obligatorio informar el resultado a las autoridades correspondientes para que se tomen medidas de control necesarias. El tratamiento de la infección por trichinela es más eficaz si se administra en la fase intestinal, por lo que es muy importante iniciarlo lo antes posible. El objetivo es eliminar las hembras grávidas que están liberando larvas, con la finalidad de que la densidad parasitaria por gramo de músculo sea menor. Luego de 3 a 4 semanas de establecida la enfermedad, cuando las larvas migran a los músculos, es más difícil que el tratamiento sea efectivo. El tratamiento consiste en antihelmínticos y glucocorticoides. Los antihelmínticos que se usan son albendazol y mebendazol. Ambos fármacos están contraindicados en embarazadas y en menores de 2 años. La OMS permite el uso de albendazol y mebendazol en el segundo y tercer trimestre de embarazo, siempre evaluando el riesgo-beneficio. El uso de glucocorticoides, como la prednisolona, siempre se administran combinados con antihelmínticos, nunca solos, y se utilizan en casos moderados o graves para aliviar los síntomas. Para el tratamiento de secuelas y de casos de triquinosis crónica no se indican antihelmínticos, sino glucocorticoides o AINES, administrados por periodos cortos, los cuales pueden mejorar transitoriamente el dolor muscular. En el contexto de un brote, ante el consumo de carne con un examen positivo para trichinela, se debe iniciar una profilaxis posexposición con mebendazol dentro de los 6 días posteriores a la ingesta, a pesar de no presentar ninguna sintomatología, para evitar la presentación clínica de la enfermedad.
El tratamiento temprano mata las larvas y las formas adultas en el intestino antes de que se produzcan nuevas larvas y migren hacia otras partes del cuerpo. El mebendazol es útil ya que se absorbe mal en el tracto gastrointestinal y logra altas concentraciones en la luz del intestino. Y por lo tanto es muy efectivo en la fase gastrointestinal del parásito. Es importante remarcar que los casos y brotes de triquinosis constituyen eventos de notificación obligatoria según la ley número 15.465, normatizada según resolución 1715-2007. Están obligados a notificar, según dicha norma, el médico, el bioquímico y el veterinario. Es importante que la notificación se realice ante la sospecha clínica, ya que esto permite realizar las medidas de prevención y control de manera oportuna, tomando las medidas sanitarias apropiadas. Las definiciones y clasificaciones de caso para la vigilancia epidemiológica son las siguientes. Caso sospechoso, que está definido como el paciente con antecedente de haber ingerido carne de cerdo o de animal silvestre y o sus productos, subproductos y derivados hasta 45 días antes del inicio de los síntomas y que presenta fiebre y uno o más de los siguientes signos o síntomas: edema facial y o periorbital, mialgias, conjuntivitis, diarrea, eosinofilia y o enzimas musculares elevadas. Caso probable es un caso sospechoso con prueba de tamizaje por ELISA positiva o indeterminada. Caso confirmado es un caso probable o sospechoso con diagnóstico inmunológico confirmatorio positivo, es decir, Western blot o IFI positivos en una muestra tomada entre los 5 y los 45 días post inicio de los síntomas. Caso confirmado por nexo epidemiológico es un caso sospechoso en el que es posible establecer una fuente común con un caso confirmado por laboratorio. Y por último, caso descartado, que es un caso probable o sospechoso con resultado negativo de ELISA, IFI o Western blot en una muestra obtenida al menos 45 días después del inicio de los síntomas. Dado que en reiteradas oportunidades no es posible acceder a una segunda o tercera muestra del paciente o acceder a un método confirmatorio, muchos de los casos quedan clasificados como sospechosos o probables. La triquinosis está ampliamente distribuida en nuestro país. Por lo general, los brotes se han asociado a cerdos con deficientes condiciones sanitarias de crianza y ausencia de controles en la faena. La modalidad de presentación de estas parasitosis en forma de brotes en el humano y en forma de foco en los porcinos y la falta de tratamiento específico para la infección en fase quística hacen necesario que los servicios de salud y de sanidad animal tomen medidas para intervenir en los brotes lo antes posible. El tratamiento temprano de las personas expuestas es fundamental para disminuir la probabilidad de desarrollo de formas graves de la enfermedad. La investigación y control de brotes se realiza con 4 objetivos fundamentales. Identificar la frecuencia y distribución de la enfermedad en la población mediante un estudio epidemiológico, ubicando no solamente los casos clínicos para tratamiento temprano, sino también quienes hubieran ingerido el alimento infectante. Identificar el alimento infectante involucrado, lo que permite en forma temprana un diagnóstico etiológico del brote y orienta la investigación al elaborador involucrado, así como la posible comercialización ilegal del producto. Una vez identificados los casos y alimentos, se debe confirmar mediante el laboratorio específico los mismos. Esta acción se realiza mediante las técnicas mencionadas anteriormente para el procesamiento de muestras humanas y de alimentos. Permite reconocer la magnitud del brote y utilizar los alimentos analizados como elementos de prueba en acciones judiciales que se pudiesen llevar a cabo. Por último, se debe identificar el establecimiento donde se realizó la crianza del cerdo y la elaboración de alimentos, para intervenir el predio involucrado y realizar las tareas de saneamiento del lugar y proceder a las acciones legales, en caso de que se hubiera realizado comercialización clandestina de productos alimentarios. Se debe tener en cuenta la posibilidad de investigar la infección en predios vecinos con crianza de cerdos, sobre todo cuando la producción se realiza de forma casera. Estas acciones se deben realizar de forma inmediata durante el transcurso del brote. Para concluir con nuestro caso problema, queremos remarcar que siempre que hay un caso se debe pensar en un brote, ya que el alimento infectado se suele consumir por varias personas.
En el caso de nuestra paciente, el brote tuvo lugar en la localidad de San Antonio Este, donde había estado de vacaciones previo al comienzo de los síntomas. El alimento en cuestión fue un fiambre de bondiola de cerdo de producción casera que fue adquirido por un familiar de la paciente mediante redes sociales el día 11 de febrero y fue compartido entre familiares y vecinos. En total, los casos informados en San Antonio fueron 9. Entre ellos no está contada nuestra paciente, ya que se le dio el diagnóstico en la ciudad de Buenos Aires. La bondiola fue enviada a analizar dando positivo para Trichinella spp, con un número de 1.200 larvas por gramo. Un tiempo después fueron reportados otros 2 casos, los cuales se habían infectado al consumir panceta y chorizos comprados al mismo vendedor que los casos anteriores, y por esto se lo considera parte del mismo brote. Entre todas estas personas, los síntomas más frecuentes fueron dolor muscular, diarrea, fiebre y edema bipalpebral. Los porcentajes están indicados sobre la totalidad de casos. Es importante destacar que la mayoría de estos síntomas no solo son inespecíficos, sino que son autolimitados, y los pacientes consultan al médico principalmente por la fiebre y muchas veces no consultan si los síntomas son leves. Por esto es importante que ante la sospecha o aparición de un caso se mantengan en alerta aquellas personas que hayan consumido del mismo alimento y que se dé alerta a la población que pueda haber adquirido otros productos del mismo establecimiento. La triquinosis es una enfermedad prevenible si se toman las medidas necesarias. Cocinar bien las carnes de cerdo y derivados hasta que desaparezca el color rosado. Esto indica que se alcanzó una temperatura superior a 71 grados centígrados, que es suficiente para eliminar la viabilidad de las larvas si las hubiera. Adquirir chacinados y embutidos de empresas autorizadas en comercios habilitados y que presenten certificación veterinaria oficial. Estos deben poseer rótulo donde especifique marca, identificación del lote, fechas de elaboración y vencimiento, identificación del establecimiento elaborador y la habilitación de autoridad sanitaria competente, lo que implica que fueron controlados bromatológicamente. Respetar las normas para las crías de cerdos. Todos los establecimientos que críen cerdos en pequeña o gran escala deben poseer su Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios otorgado por SENASA. Alimentarlos adecuadamente, evitando alimentarlos con basura, desperdicios de mataderos o residuos de casa de comida o restaurantes, ya que en ellos puede haber restos de alimentos contaminados con el parásito. Eliminar ratas de los criaderos de cerdos. Esta desratización comprende también medidas para prevenir la infestación de roedores y animales silvestres, como eliminar los cadáveres de cerdos y otros animales para que no puedan ser consumidos por las ratas, y el correcto almacenamiento de los alimentos para los cerdos en depósitos con condiciones edilicias adecuadas. Al faenar, analizar una muestra de cada animal. Esto debe cumplirse tanto en faenas en frigoríficos y mataderos habilitados como en faenas caseras o en los casos de caza de animales silvestres que deseen destinarse al consumo humano. Debemos recordar que la infección en los cerdos se presenta sin sintomatología aparente y pasa inadvertida si estas carnes no son analizadas. Eliminar las carnes infectadas. Si se encuentra el parásito en un animal, es necesario eliminar el mismo por completo, y en el caso de no haberlo hecho ya, analizar también otros animales que compartan el mismo criadero. Teniendo en cuenta todas estas medidas, queremos concluir que al ser una enfermedad prevenible, la responsabilidad de evitar la propagación queda principalmente en quienes crían los cerdos, quienes producen y comercializan los alimentos y en quienes compran y consumen los mismos. Es decir, que como dijimos al comienzo de este Ateneo, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. No queremos dejar de agradecer a nuestras compañeras de residencia, a nuestro coordinador y al Servicio de Parasitología del Hospital Muñiz por la ayuda brindada para preparar esta presentación, y a ustedes por su atención. Muchas gracias.